El doctor me dijo que era producto de mi imaginación. Una alucinación, un miembro fantasma, cortado pero con el eco de una sensación que persiste. El doctor chasqueó la lengua y me recetó otra pastilla diferente. He perdido la cuenta de cuántas pastillas he probado. Estaba la amarilla, la cápsula roja y blanca, y la verde. Han logrado darme incontinencia, náuseas y pérdida de cabello, pero no han logrado quitarme a mi niña. Mi doctor me dijo que hablara de ello, que se lo contara a la gente. ¿A quién demonios se supone que debo contarle algo así? Mis últimos amigos me abandonaron cuando Silvia se fue. Es tarde aquí. Pero, ¿por dónde empezar cuando hay tanto detalle que contar? Supongo que desde el principio, siempre es un buen lugar. Pensamos que lo habíamos logrado cuando nos mudamos a los suburbios. Teníamos trabajos bien remunerados. La suerte o la competencia nos habían salvado cuando llegaron las oleadas de recortes alrededor de 2010. Por primera vez en nuestras vidas, el dinero no era un problema. 8 años después, tuvimos a Annabelle. Belle para abreviar. Era nuestro pequeño ángel. Los padres lo sabrán. Un hijo cambia el centro de gravedad de tu vida. La mudanza fue buena para ella. Buena para nosotros. Lejos del bullicio y el peligro de la ciudad. Calles concurridas, niños desaparecidos. Las manos pegajosas y las miradas fijas de los depredadores sexuales. No era la casa de nuestros sueños, pero era lo suficientemente cercana. Un jardín para los cálidos meses de verano. Chimenea para el frío del invierno. Espacio para que creciéramos. Especialmente una niña pequeña. Vino completamente amueblada y fue una ganga. Una venta por dificultades, la llamó nuestro agente. Al menos 1/10 menos de lo que nos costaría una propiedad similar. La euforia y la novedad me duraron hasta la primera noche. Silvia dormía a mi lado. La luz de la luna brillaba en los finos vellos de su hombro desnudo. Compartimos una noche de celebración. Compartimos una copa de celebración después de la cena. Y luego otra después de esa. Estaba acostado en la cama, disfrutando del cálido resplandor del alcohol cuando lo escuché por primera vez. Mi primer pensamiento fue que eran ratas. Era exactamente lo que sonaba. El pequeño tap de garras diminutas sobre la madera provenía de las paredes. El delicado ronquido a mi lado me dijo que Silvia no se había inmutado por el ruido de rasguños que venía de las paredes. Me estremecí al sentir el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Las tablas del suelo crujieron en protesta mientras cruzaba la habitación como un ninja con sobrepeso. El golpeteo se detuvo al primer crujido de las tablas del suelo. Luego continuó. El tejido áspero del papel tapiz bajo mi palma mientras me inclinaba para seguir el repiqueteo detrás de las paredes. Los sonidos de correteo me eludían. Cada vez que intentaba seguir a las ratas, el sonido parecía provenir de otra parte de la habitación. Mis rodillas se resentían por la presión. No era un niño pequeño en un patio de juegos. Era un hombre adulto y... el peso presionaba sobre los puntos óseos de mis rótulas. Desesperado, pegué la oreja a la pared con la esperanza de que la fuente de esos pequeños ruidos se revelara. Pero solo encontré un silencio obstinado. En el límite de mi audición, tan tenue que tuve que esforzarme para captarlo, escuché una risa infantil proveniente del interior de las paredes. No hablé del incidente. Pasé más tiempo tratando de convencerme de que no había sido una risita infantil. Quizás el viento. El traqueteo de un juguete. No un traqueteo. Tal vez una de esas nuevas muñecas con ojos sin alma y voz de microchip. Hubo un cambio en ella. Como el aire pesado que se puede oler antes de una tormenta. Estaba un poco más callada de lo habitual. Un entorno extraño puede causar eso en un niño. Un poco retraída.
Silvia no lo notó realmente. Supongo que siempre he sido más observador que ella. Belle empezó a verse cansada. Círculos oscuros aparecieron bajo sus ojos avellana claros. No estaba durmiendo mucho. Mi primer instinto fue culpar a las ratas en las paredes. ¿Quién no lo haría? Se volvían más ruidosas a medida que pasaban los días. Esas malditas cosas me mantenían despierto por la noche. Parecía que los sonidos progresaban de simples rasguños a golpes. Casi como si los malditos roedores se lanzaran contra mis paredes. Los golpes empezaron a sonar inquietantemente como pasos. No estaba dispuesto a dormir. No iba a ser derrotado por un grupo de ratas saltarinas en mi propia casa. Impulsado por una rabia inducida por la testosterona, declaré la guerra. Probé con trampas con pegamento. Probé con veneno. Probé con jaulas. Nada funcionó. Le pregunté a Silvia al respecto, pero parecía ajena a las perturbaciones nocturnas. Esa mujer podía dormir incluso en medio de un huracán. Le pregunté a Belle si esos ruidos la mantenían despierta por la noche. Silvia estaba en la sala de estar, viendo televisión mientras Belle y yo lavábamos los platos. Ella simplemente levantó la vista con esos grandes ojos suyos. Los otros niños quieren entrar a jugar, pero no pueden abrir la puerta. La niña siempre tuvo una imaginación hiperactiva, pero esta vez me llegó demasiado cerca. Sentí un escalofrío desconocido recorrer mi brazo. ¿Te refieres a la puerta de la casa?, pregunté, manteniendo deliberadamente un tono juguetón. Era un juego. Solo otro de sus pequeños juegos. Yo también tenía amigos imaginarios a esa edad. ¿Por qué mi propia hija habría de ser diferente? No, papi. La puerta detrás del armario. Estábamos en su habitación. La melodía de apertura de Desperate Housewives flotaba a través del suelo. Un mundo aparte. Pensé en seguirle el juego a mi pequeña, pero había algo mortalmente serio en su tono que no podía sacudirme. Alcancé detrás del armario independiente y no sentí más que la pintura lisa en la pared. Mira más de cerca, insistió. Levanté mi teléfono para iluminar, aún siguiendo el juego. Había algo extraño en ese espacio del ancho de una palma detrás del armario y la pared. Una decoloración, tal vez. Algo más oscuro en la sombra del armario. Los bordes duros del mueble mordían la suave carne de mis dedos. Me apoyé con fuerza y el mueble cedió a regañadientes. Y allí estaba. Una puerta detrás del armario. Tal como dijo Belle. Pero no era cualquier puerta. Pasé mi dedo por la superficie lisa de la pared. Solo estaba pintada. Las pinceladas eran tan convincentes que tuve que tocar la pared de nuevo para convencerme de que no era real. ¿Cómo supiste que esto estaba aquí, osito?, pregunté. Los otros niños me lo dijeron. ¿De la escuela? Hasta donde sabía, no había traído a ningún amigo a casa todavía. No, papi. Los niños detrás de la puerta, dijo, mirándome con sus ojos avellana, esperando ver algún destello de travesura allí. No había nada más que una inocente sinceridad. Me acosté esa noche, estudiando las grietas en mi techo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un bajo pesado sobre el distante rumor de la calefacción. Las palabras de mi hija me habían inquietado de una manera extraña que no podía precisar. Algo no encajaba. Como una pintura surrealista. Un pequeño detalle que arrojaba mi mundo cuidadosamente ordenado al caos. Respiré hondo, tratando de alejar el extraño miedo opresivo en mi pecho. La extraña puerta pintada. ¿Un mural de algún tipo? ¿Por qué seguía allí cuando claramente la habitación había sido renovada? El golpeteo de las ratas en las paredes, sonando tanto como pequeños pasos. Los niños detrás de la puerta, dijo ella.
Me froté el antebrazo vigorosamente, tratando de hacer desaparecer la piel de gallina. Fue entonces cuando el golpeteo comenzó de nuevo. No eran ratas, me di cuenta. No eran ratas en absoluto. Eran pasos. El ligero rebote de un niño. Me acerqué nuevamente a la pared, presionando mi oído contra el papel tapiz. Había risas allí, suaves y tenues. No la risa de un solo niño. Niños. Las pisadas felices golpeando un tambor improvisado en el suelo de madera. Había alguien más allí con mi hija. Mi corazón dio un vuelco. Sentí el escalofrío en mis venas mientras salía corriendo de mi habitación y atravesaba el pasillo. La luz plateada de la luna brillaba a través de la ventana. Todo tenía un aspecto extraño y plano, sin contraste. La habitación de Belle estaba a solo unos pasos de la puerta de nuestro dormitorio, pero mi pecho se agitaba con profundas respiraciones que sacudían mi cuerpo. Todavía podía escucharlos, débilmente a través de la puerta. El ruido sordo de mis pasos. Me detuve en seco al escuchar un suave murmullo proveniente del suelo. Me armé de valor. No era nada. El sonido viajaba de manera extraña a través de estas viejas casas. Ecos, tal vez. Ella solo estaba hablando consigo misma en sueños. Quizás el estrés de la mudanza. Me calmé lo suficiente y giré lentamente el pomo de la puerta. Desde el otro lado, escuché un susurro conspirador y el silencio descendió como un sudario. Empujé suavemente la puerta. La habitación estaba oscura y tranquila. La luz de la luna se colaba en el cuarto. Mi hija estaba allí, de pie, justo detrás de la puerta. Una figura inmóvil contra un fondo oscuro. El impacto me dejó sin fuerzas en las piernas. Retrocedí un poco más rápido de lo que pretendía. Ella simplemente estaba allí, balanceándose ligeramente. Delgados crescents blancos se asomaban bajo sus párpados entornados. Sus labios se movían, casi sin emitir sonido. Me incliné hacia adelante, esforzándome para entender lo que decía. Poco a poco se hizo claro. Una frase, una y otra vez. Todas las puertas están abiertas ahora. Todas las puertas están abiertas. Y desde detrás de ella, en la habitación en penumbra, el rápido clic de una puerta al cerrarse. Belle no recordaba nada a la mañana siguiente. Podía percibir mi frustración y miedo mientras la interrogaba sobre la noche anterior. Ojeras enmarcaban sus ojos perplejos. Tampoco había dormido bien la noche anterior. Silvia la llevó a la escuela. Aún no había tocado el tema con Silvia. Todavía tenía algo de tiempo antes de irme a la oficina. Volví a subir a la habitación de mi hija, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa vacía. Me planté frente a esa extraña puerta pintada por segunda vez en tantos días. Seguía sin entender. Pasé mis dedos por sus bordes, recordando el extraño sonido de la puerta cerrándose la noche anterior. Sus bordes eran completamente continuos con las paredes. Saqué el armario un poco más, poniendo todo mi cuerpo entre el armario y la puerta que se apoyaba en él. No había ceder, ni dar en la puerta. Solo estaba pintada sobre una pared tan sólida como cualquier otra. Estaba a punto de irme cuando escuché un traqueteo desconocido. Giré mi pie. El suelo estaba cubierto de una especie de polvo. Me arrodillé y pellizqué algo del polvo entre mis dedos. Todas las puertas están abiertas ahora. La voz soñadora de mi hija en mi oído, el recuerdo tan nítido que parecía que estaba allí susurrándomelo. Qué extraño que el polvo fuera rosa. Por supuesto que lo sería. No era polvo en absoluto. Era pintura, pintura de la pared. Las cosas no mejoraron. Los pasos juguetones continuaron por la noche, sin cesar. Eso, junto con los susurros y las risitas nocturnas.
Lo que fuera que estuviera en la habitación de mi hija jugaba conmigo. Nunca dejaba que Silvia escuchara. Me quedaba despierto, esperando despertar a mi esposa justo a tiempo para oírlo, solo para encontrarme con un silencio obstinado. Tampoco funcionaban las tretas. Nos quedábamos hasta tarde poniéndonos al día. Vi un DVD hasta altas horas de la noche, pero la casa permanecía en silencio. La risa del cuarto de al lado siempre era tentadoramente distante. Los sonidos felices de niños jugando como si vinieran de una gran distancia. Demasiado lejos para estar en la habitación contigua a la mía. Bel estaba de buen ánimo, pero se estaba consumiendo. Silvia aún no se había dado cuenta, pero yo lo sentía en los huesos afilados de sus hombros presionando contra mis brazos cuando la abrazaba, o en su piel. Sus brazos delgados que casi podía rodear con mi pulgar e índice. Recibí un correo electrónico de un profesor mencionando que Bel aún no se integraba bien en la escuela. Dijo que Bel estaba perpetuamente cansada en clase y que ella había culpado a los juegos nocturnos de escondite y pilla-pilla con sus amigos por su cansancio. Debes tener más cuidado con tu hija, dijo. Tenía que saber qué estaba pasando. Estaba tan cansado. Ya estaba dormido. Las visitas nocturnas aún no habían comenzado. Me deslicé silenciosamente en la habitación de Bel, con un paquete abierto de harina en la mano. La esparcí por todo el suelo, cuidando de no pisarla yo mismo. Me recosté en mi cama con un suspiro, esperando que comenzaran los sonidos. El sueño me venció inesperadamente, pero lo poco que dormí fue inquieto e intranquilo. Me desperté con un sobresalto al principio. Era una tarde de sábado. Estaba en la cama con mi madre. Tenía que levantarme temprano para ir a la cama, y aún faltaba tiempo para que el resto del mundo despertara. Me estiré bajo las sábanas, mi espalda crujió satisfactoriamente. Parpadeé para despejar el sueño de mis ojos. La harina. Tenía que revisar la harina. Bajé los pies de la cama y los planté en el suelo, justo al lado de un par de huellas blancas y moteadas. Justo donde estarían si alguien estuviera de pie sobre mi cama, mirándome. Ese maldito pensamiento. Estaba tan cansado. El frío robó el calor del sol de la mañana de mi piel. Mis manos se cerraban y abrían espasmódicamente, como arañas moribundas. Miré el rastro de huellas marcadas con harina desde mi puerta abierta. ¿Cuánto tiempo había estado allí, en la oscuridad, observándome dormir?, me pregunté. Me levanté con las piernas temblorosas, apoyando mi mano en la pared para sostenerme mientras avanzaba por el pasillo. La puerta de Bel estaba entreabierta. Se abrió en silencio. El sonido de una respiración profunda me indicó que Bel aún dormía. Solo había un único par de huellas, empezando desde su cama, donde sus pies habrían aterrizado si se hubiera levantado. No había múltiples huellas, solo una. Tal vez era sonambulismo típico. El estrés de la mudanza, el nuevo colegio, podrían haberlo provocado. Nunca había caminado dormida antes, pero quién sabía qué cosas oscuras acechaban en su psique. Solté un suspiro de alivio. Miré al cielo y me reprendí por una semana de irracionalidad. Qué reconfortante era la ilusión de normalidad en nuestras vidas. Y qué rápido se desmorona. No con un rugido o un destello, sino con algo simple, algo tan simple como los zapatos de mi hija rebotando en mis pies mientras intentaba salir de la habitación. Giraron una vez, 2 veces, y finalmente se detuvieron junto a la hendidura en el suelo. La visión del suelo florecido, la flor que florecía, la rosa que florecía. La señal que había estado esperando. El hecho de que había estado esperando, la señal que había estado esperando. El zapato, las huellas. No encajaba. No coincidía. Lo que fuera que se había levantado de la cama, había estado junto a mí en la noche. No era Bel. Después de esa cruel broma, el ruido nocturno volvió sin cesar.
Los extraños comenzaron a filtrarse. La noche ya no era su único dominio. Estaba esperando a Bella fuera del baño de arriba un sábado por la mañana, cuando escuché las voces burlonas familiares que empezaron a sonar sobre el ruido de la ducha. Un coro de voces infantiles, diciendo algo con una cadencia extraña. Un canto, casi. Quédate. Parecían decir quédate. 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 Estaban allí. No había forma de que escaparan. Encontré la puerta sin llave. Giré el pomo, me preparé y abrí la puerta de golpe. No encontré nada. El agua caliente aún salía a raudales de la ducha. Vapor salía al aire más fresco del pasillo. No había nadie allí. La había visto entrar. Hubiera apostado mi vida a ello. Y sin embargo, ella había desaparecido. Las risitas comenzaron de nuevo, viniendo por el pasillo. Burlonas. Su habitación. Corrí por el pasillo. La encontré allí. Una toalla envuelta alrededor de su cuerpo desnudo. Mirándome con una fría diversión desde su cama. Su cabello goteante había dejado un rastro de agua en el suelo de madera. Un rastro que conducía a la pared con la puerta pintada. Sentí sus ojos siguiéndome mientras salía de la habitación. Apagué la ducha, buscando cómo mi hija y las voces habían escapado del pequeño baño. Me llevó un minuto. Como la imagen de la joven que se convertía en anciana. Miré la imagen. Miré la imagen. Se convertía en una vieja bruja. La respuesta estaba justo delante de mí. Esbozada entre los azulejos frente a mí, en trazos audaces de un oscuro anunciador, estaba el vago contorno de una puerta. Fue otra noche de insomnio. Pensé en lo que había visto y oído, y el miedo se instaló en mí. Pensé mucho en cómo explicar todo a Silvia. Sonaba descabellado. Había puertas en las paredes. Puertas por las que nuestra hija había pasado. Puertas que dejaban entrar algo extraño en nuestra casa. Algo quería que ella se quedara. La idea persistía en mi mente como una costra que no cicatriza. Roja, irritante y dolorosa. No podía dormir. Estaba considerando un poco de ayuda química para conciliar el sueño cuando escuché un suave sonido de deslizamiento. Un movimiento llamó mi atención. Vi una figura delgada pasar lentamente por la puerta de nuestro dormitorio. Belle, la llamé suavemente. No se detuvo. ¿Y qué paso tan extraño era? Un brazo y piernas rígidos marchaban por el pasillo, sus pies raspando el suelo de madera. Belle, la llamé un poco más fuerte. No hubo respuesta. Me levanté de la cama y me acerqué sigilosamente a la puerta. La puerta del baño hizo clic. Se cerró suavemente. La seguí. Las luces revelaron un pasillo vacío. La puerta del baño se abrió con un chirrido de protesta. El silencio era denso y sofocante. Parecía que ningún sonido atravesaría el aire. La luz se encendió en el baño. Las sombras saltaron y danzaron con sus primeros destellos. La cortina de la ducha se balanceó. La corriente de aire que había dejado entrar al abrir la puerta, me dije a mí mismo. No ayudó. Me reprendí por mis miedos infantiles, pero el nudo en mi estómago permanecía. Aparté la cortina de golpe, con la otra mano cerrada en un puño para protegerme. ¿De qué? ¿De mi hija? No había nada esperándome al otro lado de la cortina. Nada más que ese extraño contorno de una puerta, delineado en las líneas de los azulejos. Solté un suspiro de alivio. Quizás la falta de sueño me estaba afectando. Mis ojos estaban abiertos. Mis miedos se desbordaban en sueños despiertos. La calma fue efímera. Escuché otra puerta cerrarse de golpe abajo.
Una serie de risitas infantiles resonaron a través del suelo. Bajé corriendo las escaleras. De nuevo, las luces no revelaron nada. Casi nada. La enorme alfombra que vino con la casa amueblada había sido apartada. Allí, escondida debajo, había otra puerta. Arañada. Arañada en el parquet del suelo. Sentí náuseas al pensar en los días que pasamos en el sofá con los pies sobre esa cosa horrible. Pasé mis dedos por las ranuras de las marcas de arañazos. La puerta sentía fría al tacto. Más fría que la madera circundante. La misma sensación de una puerta principal, guardando contra el frío invernal. Lo que fuera que la puerta protegía. Era frío. Muy frío. La risa comenzó de nuevo. Burlona. Burlándose. Escuché el crujido de los pasos de mi hija en las escaleras hacia el sótano. La luz de la sala parecía rehuir las profundidades del sótano. Pude distinguir la silueta de Belle. Justo donde la luz de la sala se encontraba con la oscuridad del sótano. El interruptor de la luz estaba al pie de las escaleras. Los escalones crujían bajo mi peso. Pude oír la puerta abrirse. Dije, Belle no se giró. Extendí la mano para agarrar su hombro. Su huesudo hombro estaba helado. La atraje hacia mí. Había una rigidez en sus hombros. Alguien estaba poniendo un cartel en la puerta. Casi podía ver su rostro. Algo bloqueó la luz. Parpadeé al ver la silueta en la cima de la escalera. Papá, ¿por qué están todas las luces encendidas? La voz de Belle. Dios mío, Belle estaba en la cima de las escaleras. Sentí la luz acariciar el pliegue de su hombro. Una caricia ligera, dedos en mi mano. La niña frente a mí, sus dedos sobre los míos, su voz era un susurro ronco, como si hubiera sido forzado desde una garganta que hace tiempo se convirtió en polvo. Ahora es nuestra. Se rió y se escabulló de mi agarre, desapareciendo en la oscuridad. El espacio oscuro bajo la casa se llenó repentinamente con el golpeteo de pies sobre el suelo polvoriento. Dos pares, 3 pares, hasta que parecía que una legión entera de pies ligeros danzaba por el suelo. El sonido era ensordecedor en el espacio confinado. Avancé y accioné el interruptor de la luz, solo para ser recibido por el silencio y el polvo que se asentaba lentamente. Algo estaba mal con la pared de nuevo. Sabía qué esperar. Con un movimiento de mi mano, limpié el polvo de la pared. Tal como esperaba, otra puerta. Esta era un enorme conjunto de puertas dobles, pintadas en la pared con colores adornados. Justo antes de salir del sótano, vi los círculos limpios en el suelo donde la puerta al abrirse había barrido el polvo. Teníamos que irnos. Había algo oscuro en la casa, algo completamente antinatural en esas extrañas puertas pintadas. Subí corriendo las escaleras, agarré algo de ropa. Le dije a Belle mientras pasaba junto a ella. No me detuve a ver si había un atisbo de comprensión en sus ojos vacíos. Ella se dio la vuelta y me siguió, en silencio, escaleras arriba. Sacudí a Silvia para despertarla, bruscamente. 4 semanas desde el día en que nos mudamos, y estábamos huyendo de nuestra propia casa. Ella parpadeó para despejar el sueño de sus ojos. En tonos bajos, traté de explicarle la situación. Las puertas pintadas, los sonidos de los niños, el sonido de la puerta, y hasta el peligro en el que todos estábamos. Su expresión cambió lentamente de su aturdimiento somnoliento a una de incredulidad y molestia. Me dijo que estaba exagerando y que el estrés de la mudanza y el trabajo me estaban pasando factura. Hablábamos de ello por la mañana y buscábamos ayuda médica si era necesario. Me irritaba cada vez más su apatía. Le rogué que me complaciera por una noche, que nos alojáramos en un motel con la familia por una sola noche.
La conversación se tornó acalorada. Todo se interrumpió cuando Bell reapareció en la puerta. Su cabello estaba desordenado, sus ojos ardían con un fuego interno. Deberías irte ahora. Todas las puertas se están cerrando pronto. Debo quedarme con ellos. Su voz era monótona, como un ateo recitando una letanía. Silvia se quedó boquiabierta, viendo a su hija actuar tan extrañamente como su esposo, al borde del colapso. Llorando, se abalanzó y abrazó a Bell. No vas a ir a ninguna parte. Esto no es real. Papá está enfermo. Te ha hecho enfermar también. Tú y yo nos iremos de aquí. Nos alejaremos de papá. Esas palabras fueron como golpes físicos. Me sentí mal. Mi esposa comenzó a tirar de la mano de Bell, tratando de moverla. Bell se mantuvo firme y no había nada que mi esposa, con su ventaja de fuerza y peso, pudiera hacer para moverla ni un centímetro. Sintiendo que su presa estaba a punto de escapar, las cosas en la casa se inquietaron. Nuestra habitación se llenó con el sonido de pies en el suelo. El sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos. Con un chirrido, Silvia cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella. La puerta tembló en sus bisagras mientras cosas invisibles se lanzaban contra ella. Sin éxito, la casa quedó en silencio. Silvia miró el pomo de la puerta. Negué con la cabeza, bajando de la cama. Apenas me había puesto de pie cuando un nuevo horror se mostró. Nuestra pared se estiraba, distendiéndose como un forúnculo, abultándose obscenamente hacia nosotros. Había una puerta en nuestra habitación, bajo el papel tapiz. Había estado allí todo el tiempo. Silvia comenzó a sollozar. Grandes sollozos de hipo por el miedo. Escuchamos el sonido de la goma despegándose de la pared. La ampolla en la pared tomó forma. Vi el borde duro de la puerta presionando, forzando el papel tapiz. Y detrás de eso, las puntas afiladas dedos empujando hacia afuera. Muchas manos. Y luego un desgarrón. Un dedo pálido atravesó el grueso papel tapiz. Se enganchó hacia abajo y comenzó a rasgar la tela. Silvia y yo estábamos paralizados por la vista, paralizados por el miedo. Silvia gritó cuando Bell se soltó del agarre de su madre. Bell dio un paso adelante y colocó su mano en el interruptor de la luz. En ese momento, vi a mi hija de nuevo. Por última vez. Sus ojos brillaban con lágrimas. No mires. No sabes. No mires. No sabes. No mires. No sabes. No quieres verlos. Te amo. Con un giro de su muñeca, sumió la habitación en total oscuridad. El sonido de el desgarramiento fue muy fuerte. La temperatura en la habitación bajó. De alguna manera sentía más grande. Ya no estábamos en el dormitorio de nuestra casa, sino en un vasto espacio vacío. El viento helado soplaba y olía a polvo seco. Cuando el viento cesó, estábamos solos en la habitación. Nuestra niña había desaparecido. ¿Qué se puede decir después de eso? Hicimos lo que pudimos. Nos mudamos a un motel. La policía vino. Buscaron huellas. Hicieron preguntas. Tomaron fotos. Derribaron las paredes detrás de las puertas con sus martillos. Nada. Vinieron los detectives. Hicieron más preguntas. Preguntas difíciles a veces. Me llevaron por un tiempo. Vinieron los médicos. Me persuadieron y aconsejaron. Me preguntaron sobre mis padres. Sobre nuestra familia. Si alguna vez había lastimado a mi hija. Los médicos no encontraron nada malo en mí. La policía no encontró nada en mi casa.
Los detectives no encontraron nada falso en nuestra historia. Me dejaron ir. Silvia y yo nos quedamos con sus padres durante un mes. La desaparición de nuestra hija dejó un vacío en nuestras vidas. Intentamos. Algunas cosas simplemente no sanan bien. Otras no sanan en absoluto. Las cosas no eran las mismas. La separación fue amistosa. Simplemente nos alejamos. Sin discusiones. Sin peleas. Solo una lenta muerte del amor que una vez nos unió. ¿Y luego qué? Regresé aquí. No había otro lugar a donde ir. La primera noche fue la más difícil. El dormitorio estaba fuera de discusión. Pasé la primera noche en el sofá, abrazado a una botella de licor. Era medianoche cuando la risa me despertó. Todavía estaban allí en la casa. A través del tintineo de la risa, pude distinguir una sola voz. Un padre nunca olvida la voz de su hijo. Las puertas habían desaparecido, pero ellos seguían allí. Ella seguía allí. Me detendré aquí por la noche. Puedo escucharla de nuevo. Suena. Feliz.